Buen día con todos los asistentes. Vamos a esperar unos 5 minutitos más para empezar con nuestra webinar. Vamos a esperar estos 5 minutitos para que se nos sigan uniendo los demás asistentes. Por favor, permanezcan en la sala de la conexión. Ustedes, cualquier duda que tengan, van a tener a su lado derecho un icono que indica chat. Ahí nos van a poder poner cualquier mensaje, pregunta que ustedes tengan de su lado y las mismas que serán solventadas al finalizar esta webinar. Que tengan un excelente día. Gracias por su conexión. Fernanda, iniciamos.
Ya tenemos 11:05. Claro, ya vamos a iniciar en este momento la webinar. Gracias por su asistencia. Doy el espacio a Nancy, quien nos va a dar la introducción. Ok, muchas gracias por estar aquí. No sé si están mirando mi presentación ahora o están mirándome a mí. Estamos Carlita. viendo su presentación, Nancy, y también a usted. Ah, ya. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, solo que yo no estoy viendo mi presentación de un minutito. Bueno, voy a apagar mejor la cámara porque no me veo. No veo la presentación. Bueno, mi nombre es Nancy Artieda, gerente de IT Consulting and Services. Perdón. Primero les queremos agradecer a todos ustedes por haber asistido a esta convocatoria. En esta mañana justamente queremos darles la bienvenida a todos, su puntualidad. Como IT Consulting and Services somos una empresa enfocada en soluciones de seguridad de la información, soluciones específicas para la tecnología, el trabajo colaborativo y la automatización de procesos en la industria financiera. Nuestra propuesta de valor se enfoca en la industria, siempre estamos buscando soluciones innovadoras y especializadas para la industria. Centrados, por supuesto, en la necesidad de nuestros clientes, queremos construir estrategias junto a ellos. Y para ello contamos con un equipo que nos brinda la agilidad y confianza, un equipo de especialistas que acompaña a la empresa en la superación de sus retos. ¿Qué hacemos como IT Consulting? Como había mencionado, ofrecemos servicios de seguridad con base en varios de nuestros aliados principales. Podemos diseñar algunos servicios a la medida de sus necesidades y, por supuesto, para acompañarles en el logro de los objetivos que se hayan trazado en sus proyectos. También soluciones colaborativas y servicios especializados en algunos temas. Aquí les presento algunos de nuestros aliados, entre ellos, por supuesto, Acronis, con quienes estamos presentando este evento. Más adelante ya vamos a presentar a quien va a disertar. Y lo que nos convoca, pues, en esta mañana, sobre cómo podemos proteger y respaldar los datos correctamente. Con Acronis, justamente, vamos a responder algunas preguntas que se hacen en esta... Perdón que estoy aquí con una pantallita que eso. Con Acronis vamos a responder algunas preguntas de las que normalmente podemos hacernos en nuestros entornos de trabajo. Y bueno, les presento la agenda del evento. Después de mi presentación haremos una breve dinámica con Mentis para conocernos un poco más y ver de qué sectores venimos, etcétera, ¿no? Ya dentro del desarrollo del evento tendremos la participación del ingeniero Guillermo Márquez, que es el Senior Evangelist de Américas de Acronis. Con él vamos a abordar el tema sobre cómo la tecnología de Acronis aporta en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Sabemos que la ley trae varios beneficios, ventajas para las empresas a nivel global, digamos. Sin embargo, también trae o representa algunos retos. Y bueno, dentro de esos retos justamente queremos abordar cómo la tecnología de Acronis apoya a las empresas para superarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a responder preguntas como cómo almacenar los datos y guardar las copias de seguridad solamente en ubicaciones aprobadas, cómo proteger los datos personales frente a violaciones de la seguridad, cómo garantizar los derechos de los interesados respecto al almacenamiento y las copias de seguridad, y cómo minimizar las violaciones de la seguridad con protección frente al ransomware. Al final haremos un quiz también donde ofreceremos algunos premios muy atractivos. Esperamos puedan participar. Así que le doy el paso ahora a Carla Llanes, quien vamos a hacer esta breve dinámica. Carlita, para que podamos avanzar. Con todo gusto. Buenos días con todos. Qué gusto que nos puedan acompañar en esta mañana. Les voy a enviar
por medio del chat de aquí el link para que se puedan conectar a 2 preguntitas y les comparto mi pantalla. Perfecto. Ahora sí, por favor, para que puedan ingresar por medio del link que les envié en el chat. Y nos ayudan respondiendo primero de qué sector es su empresa. Es para un poquito poderles conocer. Esperemos unos minutitos hasta que se puedan conectar las personas. Perfecto, ya están contestando. Bueno, están todavía 4 personas. Esperemos, aunque la mayoría están en el sector, en otros. Bonito está en la parte del sector financiero. Sigamos a la otra, Carlita. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿dónde están los respaldos de tu empresa? ¿En la nube, de manera local o ninguno? 2 personas están en la nube. Se encuentran los datos en la nube. Creo que son todos participantes, ¿no, Carlita? Perfecto, sí. Bueno, 3 personas, 3 clientes, 3 usuarios están utilizando sus respaldos, están guardando de manera local y 2 en la nube. Listo, Nancita. Muchas Creo gracias. que perfecto. Ahora sí doy paso a Guillermo. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, me dejan saber cuando puedan ver mi pantalla. Estamos mirando, Ya Guillermo. estamos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada me presento rápidamente. Soy Guillermo Márquez, evangelista senior para la región de Américas. Estoy basado en México. Y bueno, pues mi labor como tal dentro de Acronis es precisamente ayudar a los partners a darles a conocer a tanto a ellos como a todos sus clientes sobre las capacidades que tenemos en cuanto a esta parte. Ahora, una cuestión muy importante que tenemos que mencionar actualmente con respecto a la parte de protección de datos es que no es algo nuevo. Sin embargo, muchos países van un poco retrasados en la implementación de este tipo de leyes.
Pero bueno, no es algo nuevo, es algo que ya viene ocurriendo de hace algunos años atrás. Algunos países han ido retrasando esto, sobre todo para sacar provecho de las nuevas tecnologías. Y también entender que lo que estamos protegiendo ya no se considera únicamente datos, datos personales, sino que ya se considera como un derecho humano universal el hecho de proteger los datos de las personas. Entonces, cuando hablamos ya de derechos humanos, nos estamos metiendo en un aspecto completamente diferente. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que mencionar es que también ya la protección de datos no la podemos ver de una forma aislada. No se trata de una solución, no se trata de un software, sino que se trata ya de muchísimas cosas. Ya se trata de que tenemos que hablar de una forma integral, tanto en la parte de protección de datos, tenemos que hablar también de la parte de seguridad, tenemos que hablar de la parte de management, tenemos que hablar de la parte de protección de datos en sí. Entonces, en realidad, ya se convierte en un tema mucho más complicado en el sentido de que necesitamos observar varios factores dentro de esta matriz de lo que debemos de proteger en los datos de las personas. Entonces, vamos a ver que se catalogan de diferente forma la información que tenemos acerca de las personas. Podemos tener información relativa a la salud, tenemos que puede ser información personal o bien pueden ser datos incluso, por ejemplo, en la parte de biométricos. Podemos hablar ya de diferentes cosas, incluso como cuestiones financieras, ¿no? Por ejemplo, tarjetas de crédito, créditos per se. Entonces, estamos hablando ya de que es una cantidad de información personal la que existe de nosotros allá afuera, que es lo que tenemos que proteger. ¿Ok? Ahora, la protección de datos. Hay que ser muy honestos. Yo, por ejemplo, en lo personal tengo más de 20 años de experiencia en la parte de protección de datos. Y la verdad es que no ha cambiado mucho en 20 años. Seguimos hablando, por ejemplo, de respaldos incrementales, diferenciales, de respaldos full, seguimos hablando de diferentes tipos de cuestiones. Lo único que ha ido cambiando en la tecnología es la seguridad que vamos agregando a esa protección de datos. Y también lo que ha cambiado son los medios por los cuales se hacen ahora los respaldos. Los respaldos actualmente, por ejemplo, se utilizan todavía, por ejemplo, en algunos casos por regulaciones o por requerimientos internos se sigue utilizando cinta o ya ha empezado a mudarse mucho hacia la parte de la nube, que también ofrece seguridad y prácticamente nos ofrece una disponibilidad ilimitada, como también nos ofrecen las cintas. El detalle de las cintas es que es un medio que ha ido evolucionando, pero no al mismo paso de la tecnología que existe y que requerimos actualmente. Entonces, a la cinta está bien para ciertas operaciones, estamos de acuerdo, no es algo que vayamos a quitar ni vaya a desaparecer pronto. Nosotros desde hace 20 años, como les comentaba, con los diferentes fabricantes con los que he trabajado, me han dicho que la cinta ya va para afuera, que ya no se va a utilizar más. Sin embargo, es un medio que sigue siendo muy aceptado por dos cuestiones. Número uno, el tiempo por el cual puedo guardar la información y número dos, por la portabilidad. Esa es una de las cuestiones por las cuales la cinta se sigue manteniendo como un medio de almacenamiento de datos. Ahora, pero el problema no es solamente resguardar los datos. Tenemos que hablar también de cuestiones como son disaster recovery, como son seguridad. Tenemos que hablar de muchas cuestiones como también es la parte de prevención de pérdida de datos, que eso es lo que más nos va a importar, sobre todo cuando estamos tratando de hablar de normativas como pueden ser PCI, como pueden ser HIPAA, como pueden ser la misma Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, o bien GDPR, que muchas de las leyes nuevas están basadas mucho en lo que hace GDPR, que es algo que está muy comúnmente en la Unión Europea. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos en nuestra región deriva precisamente de esa parte de GDPR. Entonces,
Tenemos, por ejemplo, la ley General de Protección de Datos en Brasil, la LGPD. Tenemos la ley orgánica también en el Ecuador. Tenemos el equivalente también de la ley de protección de datos personales en México. En fin, en toda la región hablamos prácticamente el mismo idioma, en donde tenemos que cuidar cierta información, tenemos que darle cierto tratamiento. Cuando nos deshacemos de la información, debe de llevar cierto tratamiento, y también al final del día lo que nos ayuda es también a proteger esa información. Ahora, una de las partes más importantes que vamos a tener que mencionar también es el hecho de que el no cumplir muchas veces con estas normativas nos va a obligar a tener multas, o nos obliga a tener ahí ciertos apercibimientos, los cuales obviamente van a causar un daño económico a la compañía, pero no solamente el daño económico. El daño económico como tal muchas veces puede ser obviado, ¿ok? Nos va a impactar definitivamente, pero un daño a la reputación es todavía mucho más desastroso. El daño a la reputación puede no recuperar a una compañía, ¿ok? Ahora, hablando en cuanto a la parte de seguridad, el problema es que estamos hablando de que estamos frente a nuevos tipos de amenazas. Tenemos amenazas como son malware, ransomware, cryptojacking, en fin, tenemos una cantidad de diferentes tipos de ataques, y lo peor del asunto, cada vez son más sofisticados. Entonces, los antivirus tradicionales, las soluciones tradicionales de protección de seguridad, antes era muy sencillo, solamente teníamos un firewall, una solución de backup y listo. Pero ahora ya no es suficiente eso. Tenemos que tener herramientas avanzadas para detener ataques avanzados. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer en Acronis? En Acronis les podemos ofrecer una solución en donde ustedes pueden administrar desde un solo punto cuestiones, por ejemplo, como el parcheo de sistemas operativos y de aplicativos. Podemos hablar, por ejemplo, de una solución que puede ofrecer backups de forma continua, o pueden ser backups calendarizados, pueden ser backups que pueden ir cifrados o no cifrados, además de que tenemos un sistema de autoprotección que evita que las líneas de defensa, tanto en la parte de seguridad que ofrecemos como en la parte de la gente, se vean perfectamente implementadas y no vaya a haber un daño a la parte que normalmente atacan primero los hackers. Los hackers normalmente lo que hacen una fase de exploración en donde lo que hacen es ver cuáles son todas nuestras vulnerabilidades. Una vez que encuentran esas vulnerabilidades es cuando comienzan su ataque. Y lo primero que tratan de hacer es deshabilitar, número uno, nuestras defensas, y posteriormente la forma en la que nosotros nos podríamos recuperar. Es decir, ya están empezando a afectar los backups. Y en Acronis tenemos la gran ventaja de que podemos autoproteger también esa parte de los backups de forma tenaz, de tal forma que no va a ser posible que nos puedan corromper los backups y tengamos algún punto de recuperación. Pero bueno, disculpa, Guille, ahí te interrumpo porque tengo algunos mensajes en los que indican que no se ve la presentación, solo se está viendo lo que dice Acronis Cyber Protect Cloud. Correcto, no estoy presentando todavía. Todavía no avanza en la presentación, solamente es el inicio de la plática. Ya, muchas gracias. Ok, sí, esa parte no la estamos presentando, es el inicio de la plática apenas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que ya tenemos que ver de forma integral, como decía, la parte de protección. Entonces, un módulo en particular, que es el que voy a empezar a presentar ahorita, es el que viene a cumplir perfectamente, o nos ayuda a cumplir perfectamente con esta protección de datos hacia nuestros usuarios, tanto internos como a nuestros clientes externos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos proteger a diferentes niveles justamente lo que estábamos platicando. Ahora, voy a comenzar ya ahora sí con la presentación. Era solamente una parte de introducción. Ahora, vamos a entender qué es el Data Loss Prevention. ¿Cómo podemos evitar la pérdida de datos?
Número 1, el problema de la pérdida de datos es que es una violación de seguridad de datos confidenciales. El problema es el siguiente, los hackers ahora cuando hacen ransomware nos van a tratar de chantajear de dos formas. Número 1, cuando me encriptan la información, me piden un rescate por mi información cuando tengo que desencriptarla. O bien, una segunda forma en la que actualmente lo están haciendo y es más común cada vez es que van a exponer mis datos de forma pública. Entonces, imagínense, si ustedes son un banco, una entidad financiera en donde ustedes tienen diferentes cuestiones en cuanto al manejo de esos datos, pues obviamente la exposición de esos datos de forma pública pueden dañar económicamente a la empresa y también pueden dañar en la reputación a la empresa. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de información es la que normalmente se expone? Por ejemplo, datos de tarjetas de pago, información personal identificable o lo que conocemos como PII, por sus siglas en inglés. Ya sea de clientes o de empleados, así como toda la información de salud de pacientes o lo que se le conoce como PHI y todo lo que es propiedad intelectual de las empresas. Además, secretos comerciales, datos clasificados por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se filtran esos datos? Normalmente van a existir dos tipos de ataques, los ataques externos y los ataques internos. Entonces, y muchas veces esas fuentes internas ni siquiera es un ataque dirigido. Muchas veces las personas lo hacen de forma no intencional. No saben que están compartiendo información delicada y lo hacen por canales no seguros. Entonces, eso es un problema. Entonces, cuando hablamos de ataques externos, estamos hablando de infiltración de malware a través de vulnerabilidades de software, ya sea haciendo hacking o bien, por ejemplo, algo que es muy común, perdón, que son los ataques de phishing, es decir, en donde utilizan ataques de ingeniería social. Ahora también vamos a tener otro problema, que es las fuentes internas, ¿no? Que por error se exponen esos datos, por negligencia, mala conducta, robos internos o incluso por fallas del sistema. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Son daños financieros y de reputación, pérdida de negocio, multas cuantiosas, eso es un hecho. Muchas veces se impone en base a una cantidad fija, que normalmente son millones de dólares, o bien se puede representar incluso hasta en un porcentaje de las ganancias anuales de la empresa. Además de que eso implica también litigios muy costosos. Y obviamente, cuando hablamos de cuestiones de Estado, puede ser incluso daños a la seguridad nacional. Entonces, aquí vemos algunos números, 56% de los incidentes normalmente es por negligencia. Además, por ejemplo, 26% de la información muchas veces termina con carácter delictivo, es decir, la utilizan para usar la información de forma obviamente todos son ataques malos, pero en particular estas ya utilizan un carácter delictivo como suplantación de identidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a hablar ya de números. En general, por ejemplo, el costo analizado por negligencia es un promedio de 6.6 millones de dólares. Y el costo por ataques internos puede ser hasta de 4.1 millones de dólares. Entonces, si se dan cuenta, es muy grande el daño que podemos recibir en estos aspectos. Ahora, ¿qué es la prevención de pérdida de datos? Normalmente, pues tenemos cuando mandamos información entre personas, cuando está en la nube, cuando mandamos a imprimir, cuando cuando la gente descarga información, en fin, hay muchísimas formas en las que nosotros intercambiamos la información. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el remitente es un director financiero, por ejemplo. Entonces, el flujo de datos empresariales. Entonces, la clasificación de datos son datos financieros y datos confidenciales. Supuestamente esto debería de llegar únicamente al banco. Sin embargo, habiendo huecos de seguridad, sobre todo a nivel de personas, eso implica que vamos a tener un gran problema. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esta herramienta es bloquear esos flujos de datos de riesgo y evitar esos riesgos de forma innecesaria. Ahora, ¿para qué sirve?
Nos ayuda a detectar e impide el uso, transmisión y almacenamiento de datos confidenciales, ya sean protegidos o sensibles. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De una forma muy sencilla. Vamos a detectar alguno de los canales que tenemos. Tenemos más de 70 canales que vigilamos, por los cuales puede ser enviada o descargada la información. Además de que vamos a entender el contexto, quién es el remitente, quién es el destinatario, si es un canal autorizado o no es un canal autorizado y qué tipo de datos son los que están tratando de hacer, así como el contenido. No solamente qué tipo de datos, sino qué datos son los que se están enviando. Y esto aplicamos automáticamente los controles para detener eso. Ahora, vamos a ver aspectos esenciales del DLP. Necesitamos entender que existen tres tipos de datos en general. Datos en uso, es decir, lo que estamos utilizando en el momento, datos que se utilizan constantemente y que se transfieren en canales locales, por ejemplo, ya sea periféricos, ya sea algún almacenamiento extraíble o aplicaciones dentro de los equipos, dentro de los endpoints, ¿no? Ahora, existen los datos en movimiento, es decir, transmisión de datos en comunicaciones de red. Si lo estoy enviando a una NAS, si lo estoy enviando a algún dispositivo. Y luego tenemos también los que son datos en reposo, ya que sean datos almacenados tanto localmente o en la red. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que los DLPs funcionales se dedican a proteger todo este tipo de elementos, no solamente un aspecto o dos, sino los tres tipos de aspectos que existen en la parte del manejo de información. Ahora, existen tipos de control de DLP. Existen controles contextuales y controles en función del contenido. Por ejemplo, los contextuales funcionan es cómo lo estoy enviando, cuándo, a quién, a dónde, cómo, ¿no? Estamos hablando de diferentes contextos de cómo se está enviando la información. Y también tenemos controles en función del contenido. Aquí sí específicamente vamos a manejar y vamos a decir exactamente qué información es la que estamos enviando. Entonces, por ejemplo, los conscientes de contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí podemos permitir la copia de datos por los usuarios en dispositivos USB y, por ejemplo, bloquear aquellos que no están cifrados. Es decir, solamente podemos utilizar información que esté guardada en una USB que esté encriptada. Si no está encriptada, no podemos sacar la información. Y luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Los controles de función de contenido. Es mucho más exhaustivo en cuanto al acceso y la transferencia de datos, pero, por ejemplo, aquí sí podemos detener completamente. Una de las regulaciones de HIPAA, que es la de las regulaciones en cuanto a la parte del manejo de expedientes médicos electrónicos, nos prohíbe copiar a cualquier dispositivo USB documentos que contengan información relacionada a la salud de un paciente. Simplemente no está permitido. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que entender. Son dos tipos de controles que tenemos. Ahora, ¿cómo funciona nuestro DLP? El DLP es híbrido, ¿ok? Nuestro DLP es híbrido. Tenemos un agente que está funcionando dentro del equipo para captar precisamente toda esa información. Tenemos un gateway que además se comunica con todas las redes corporativas del cliente, tanto en la nube como en cualquier lado. Entonces, nosotros podemos prevenir que ya sea lo que esté de información en ciertos equipos, en ciertas redes, o bien lo que esté en el endpoint, también lo podemos detener. Entonces, aquí nosotros de forma muy rápida protegemos tanto lo que está en el data center como lo que tienen nuestros usuarios. Ahora, ¿cuál es la necesidad real del DLP? Entonces, aquí es en donde nos vamos a acercar más a entender cómo ayudamos a cumplir precisamente con esta nueva ley orgánica de protección de datos. Vamos a pensar que el más del 80% de las violaciones de datos tienen como móvil la filtración de esos datos para obtener beneficios económicos. Y la frecuencia de ataques ha ido aumentando. Por ejemplo, desde el 2021 ha ido incrementando en más de un 80%. Como dato curioso, ustedes pueden ver que los 4 países más atacados de Latinoamérica son los siguientes. Son Brasil, bueno, en orden son México, Brasil, Colombia y Ecuador, aunque ustedes no lo crean. Son los 4 países más atacados de Latinoamérica. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que
54% de las empresas toman la decisión de este tipo de herramientas, sobre todo porque lo tienen que cumplir con esas normativas, leyes o mandatos. Es el principal motivo por el cual toman la decisión. Pero hay que tomar en cuenta que 84% de esas violaciones son a datos sensibles. Por eso es un requisito tener muchas veces este tipo de herramientas. Además de que toda la información privilegiada que tenemos está relacionada con cuestiones, personales, ¿no? Entonces, los errores informáticos, la falta de seguridad, nos va a provocar que se divulguen esos datos confidenciales a personas no autorizadas. Y muchas veces lo peor del asunto es que no tenemos conciencia de eso. Entonces, 90% de las empresas se sienten vulnerables ante las amenazas internas y el 72% de los empleados comparte información sensible, confidencial o regulada de la empresa. Pero entonces aquí vamos a hablar de que los antivirus tradicionales, los firewalls o el cifrado de filtraciones no te defiende muchas veces contra las filtraciones de datos de forma interna. ¿Ok? Ahora, para evitar la filtración, el DLP es consciente, como les decía, de más de 70 canales de comunicación. Por ejemplo, no puedes mandar a través de un webmail, no puedes mandar a través de correo electrónico que no sea de la empresa, almacenamientos extraíbles, USB, redes compartidas. Por ejemplo, no puedes hacer incluso operaciones tan sencillas como sería hacer un print screen o como hacer un copy-paste. Podemos llegarlos a detener hasta ese punto. Mensajería instantánea, impresoras o cuando quieres compartir archivos en la nube, por ejemplo, utilizando utilerías como son Dropbox, WeTransfer, ese tipo de cuestiones también se pueden detener. ¿Ok? Ahora, ¿ok? Entonces, aquí es en donde lo vamos a tener. Ahora, vamos a ver cuál es la descripción funcional. Los canales locales, por ejemplo, estamos hablando de almacenamientos extraíbles, impresoras, unidades mapeadas en la red a través de una NAS, por ejemplo, o también, por ejemplo, incluso cuando ustedes hacen un redireccionamiento, es decir, cuando hacen una conexión remota hacia un equipo, incluso podemos proteger contra esas conexiones en donde ni siquiera ellos pueden sacar impresiones de pantalla, no pueden hacer nada de eso. Protegemos, por ejemplo, a correos electrónicos, todo lo que sea SMTP, Outlook, todo lo que sea MAPI, IBM Notes también, mensajería instantánea, defendemos contra 7 diferentes herramientas, 16 servicios de correo web, 28 servicios de intercambio de archivos, 12 redes sociales diferentes, ¿no? Y además, tenemos ahorita protección no solamente para los equipos físicos, sino también para los equipos virtuales. Cualquier cosa arriba de Windows 7 y de Windows 2008 lo podemos proteger sin ningún problema. Ahorita de momento solamente está disponible para Windows, sin embargo está en el roadmap que vayamos agregando más sistemas operativos. Ahora, como les decíamos, nosotros cumplimos con todos los reglamentos que vienen en la parte de GDPR, que es una ley que es muy extensa, está muy bien catalogada de cuáles son los datos y además es implacable cuando se produce una falla. Tiene reglamentos tan específicos como que la violación de datos se tiene que notificar antes de 72 horas con todos los clientes. Viene con multas tan fuertes como son 10 millones de euros o el 2% de las ganancias, lo que sea mayor en ese caso. Es lo que va a tomarse en cuenta. Tenemos la parte de HIPAA, que es también bloquear el envío, por ejemplo, de información de salud, PCI, todo lo que sea en la parte de pago de tarjetas, pero además documentos que sean marcados como confidenciales. ¿Ok? Ahora, estos controles preventivos que nosotros tenemos, no solamente lo vamos a poder ver a nivel de archivos, es decir, por ejemplo, que venga con un texto, sino que también lo podemos hacer a nivel, por ejemplo, de archivos PDF o incluso de imágenes, ya que tenemos una tecnología de OCR. Entonces, por ejemplo, si quieren mandar un documento como si fuera una imagen únicamente
pero en algún lado de la fotografía llegara a aparecer la leyenda como confidencial o algún tipo de grupo de palabras, vamos a poder nosotros detenerlo, ¿no? Porque ya lo analizamos, determinamos que no es seguro mandar ese dato y además tomamos un registro de eso, ¿ok? Tenemos un registro que está basado en esas mismas políticas que se generan de forma automática utilizando inteligencia artificial y machine learning. Nos va a mandar un registro, es decir, vamos a tener registrado el intento de violación, así como las alertas en tiempo real, para entender qué usuario fue el que está violando esos datos. Y como les decía, nosotros tenemos una forma en donde podemos provisionar de una forma simplificada. Normalmente las herramientas de DDLP son herramientas que son muy complejas de implementar. ¿Por qué? Porque prácticamente un consultor tiene que estar con ustedes, gente legal, tienen que estar muchas personas. Nosotros simplificamos mucho esto. ¿Por qué? Porque no tenemos que meternos en su operación. Simplemente con que ustedes nos digan qué tipos de datos, cuáles son los canales que van a proteger, nosotros utilizamos primero un modo de aprendizaje, aprendemos cómo son todos sus procesos. Este modo de aprendizaje que es automático por parte de nuestra herramienta, una vez que sintamos que ya está lista después de escucharlo, automáticamente lo que va a hacer es que lo podemos poner en modo de producción y ustedes pueden ya tener unas políticas generadas de forma automática, lo cual reduce mucho el tiempo de implementación de este tipo de soluciones y dos, nos va a permitir ya de una forma automatizada generar esas políticas que además pueden ser modificadas, pueden crearse nuevas políticas conforme ustedes lo necesiten. Además, podemos hacer un filtrado rápido, podemos entender qué tipo de información es la que estaba tratando de utilizar, nos va a decir qué canales estaban utilizando y vamos a poder ver qué tipo de información es la que estaba enviando. Además, todo eso lo podemos mostrar en una consola muy sencilla en donde les van a estar indicando qué tipo de información estaban mandando, si estaban mandando información identificable personal o si estaban mandando información de salud o de pagos o bien información que es confidencial para la empresa. Entonces, aquí me gustaría mostrarles rápidamente, no sé si pueden ver la pantalla, la página web que estoy mostrando. ¿Me confirman, por favor? Sí, Guille, lo estamos viendo. Excelente. Entonces, quiero que vean que además es tan inteligente nuestra herramienta que no solamente detecta las imágenes, sino que incluso llega a detectarlo en idiomas diferentes. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, todo lo que es información de salud, todo lo que es información de salud, lo podemos detectar en 9 idiomas diferentes. ¿Ok? 9 idiomas diferentes. Entonces, dentro de ellos, el español es uno de los que está reconocido. La información que viaja en español en cuanto a la parte de salud, la podemos detectar incluso aunque esté en una imagen. Entonces, tenemos esa parte. Adicionalmente, ya para los datos de identificación personal, que es la parte de PI, tenemos soporte para 25 idiomas diferentes, lo cual ustedes también, por ejemplo, si son empresas que tienen que tratar con muchas partes del mundo, que ahora es algo súper común a nivel global, tenemos mucha comunicación con muchas empresas de diferentes lados, incluso si ellos están enviando información confidencial en su propio idioma. Vamos a suponer que tienen por alguna razón algo que ver con Hungría, no hay ningún problema, les va a detectar ese tipo de información incluso en húngaro, sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que vamos a tener muy interesante No solamente detectamos ese tipo de información, sino que lo podemos hacer incluso en idiomas diferentes. Y además, por ejemplo, ustedes pueden encontrar rápidamente que hay grupos de palabras claves. Cuando ustedes ponen esa leyenda en algún lado de sus documentos, automáticamente podemos detectar esos grupos de palabras. Por ejemplo, están palabras, por ejemplo, como son confidencial, distribución interna, no apto para su distribución, no distribuir, no es para uso público,
solo para uso interno, no apto para distribución externa, documentación altamente confidencial, privada, vamos a ver información privilegiada, solo para uso interno o solo para uso oficial. Entonces, dense cuenta que ustedes mismos pueden agregarlo y además no solamente distingue si son mayúsculas o minúsculas, no importa, son claves utilizadas que son variaciones del inglés, por lo tanto lo podemos detectar sin ningún problema. Entonces, solamente los documentos que ustedes normalmente tienen distribuidos de forma interna, cuando son cuestiones confidenciales, ustedes mismos dentro del pie del documento, al pie del documento normalmente se agrega solo uso interno o no para mostrarse de forma externa, en fin, pueden usar alguna de estas palabras, pero palabras claves aquí, por ejemplo, pueden ser privada y confidencial. Esa información, pues ustedes rápidamente la pueden identificar. Entonces, son algunas de las cosas que vamos a poder mostrar aquí. Si se están enviando, si estuvieron, por ejemplo, permitiendo algunos archivos, si estuvieron justificados o de plano fueron bloqueados esos documentos. Entonces, vamos a tener aquí también otras posibilidades con esta herramienta. La idea es que la herramienta es que vean cuáles son los usos principales del DLP avanzado. Número 1 es la creación automática de políticas iniciales de DLP. Pueden validar rápidamente las políticas con ustedes como clientes finales, así como aprovechar la automatización basada en el comportamiento que van a tener los clientes, que eso es algo normalmente que empieza a ser un estándar que nos empecemos a buscar o a entender en base al comportamiento que tienen las personas. Por ejemplo, algo que ya fue el que inició típicamente esto es, por ejemplo, la prevención de fraudes. En la prevención de fraudes en tarjetas de crédito. Cuando ustedes hacen una compra fuera de lo normal, normalmente te bloquean la tarjeta y te preguntan si estás seguro de que eres tú la persona que está haciendo eso. Entonces, eso es en base a análisis de ese comportamiento. Y nosotros de la misma forma hacemos un análisis de ese comportamiento, tratamos de entender cómo mandas la información, qué tipo de información, y en base a eso generamos las políticas. Además de que ustedes internamente a sus clientes van a poder, es decir, a sus clientes internos van a mostrar el valor continuo, ya que tienen forma de generar reportes de todo esto, de qué es lo que ustedes están deteniendo. Además de que la normativa les va a exigir que puedan entregar reportes de que les va a exigir reportes de cuando haya una violación de datos o bien demostrar que no hubo una violación de datos. Y obviamente aprovisionar y todos esos servicios, tanto de backup, seguridad avanzada y de protección de datos, están dentro de la misma consola. Además de que van a ayudarles a proteger los datos más sensibles que estén en usos o en periféricos diferentes o que sean transferidos a través de la red. Además de que van a clasificar automáticamente los datos sujetos a ese tipo de normativas, ¿vale? Entonces, bueno, con eso prácticamente termino yo mi presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta aquí adicional. Mil disculpas, creo, Guillermo, que sí hay dos preguntitas. La primera pregunta es, la SB pidió el cumplimiento normativo y está en vigencia. Entonces, al momento de contar con un consultor para que implemente la ley, ¿debe ser un equipo de abogados, una empresa técnica en informática o híbrida? Normalmente se hace de forma híbrida. ¿Por qué? Porque obviamente normalmente se hace de forma híbrida. Hay personas que se especializan sobre todo en la implementación de este tipo de políticas. Cuando tú tienes a una persona, normalmente se asigna a un tipo comisario o algún tipo de persona que está a cargo de esa protección de datos. Adquiere una figura normativa. Entonces, esa figura normativa es la que se encarga de verificar que se cuenten con todos los controles precisamente con todos los controles de protección de datos. Entonces es una persona que debe de estar tanto con conocimiento técnico como con conocimiento legal en este caso.
Y Entonces, aquí, perdón, Guillermo se llama el delegado de protección de datos. ok, en este caso le llaman delegado. Varían países, en algunos casos es comisario o lo llaman de diferentes formas. Pero bueno, en este caso, gracias por la aclaración, le llaman delegado en este caso y él es el que es el encargado precisamente de esa parte. Y además tiene una figura híbrida porque conoce tanto los aspectos legales de la ley como la parte técnica de cómo ellos están protegiendo los datos. ¿Ok? Entonces, por eso tiene que ser una figura híbrida y tiene que estar acompañado siempre de los dos casos. Perfecto. Y la pregunta número 2 dice, ¿cuándo se implementa un proyecto de ciberseguridad? ¿En qué fase del proyecto estaría en Miren, la ley de protección? Ujú. esa es una de las grandes ventajas cuando tenemos un software as a service, como es nuestro caso. En este caso, nosotros el software as a service les permite hacer las implementaciones todo de forma simultánea o en forma paralela. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Acronis, que les permite ir implementando todas esas políticas de seguridad, todas esas políticas de, por ejemplo, de mantenimientos de equipos, sistemas operativos, todas aquellas cosas que puedan ser causas de vulnerabilidades, vienen a ser identificadas por el mismo software. Y además, la gran ventaja es que en paralelo se puede ir implementando esta misma solución. Entonces, la implementación de la solución, en lugar de llevarse meses, se lleva máximo, 2, 3 semanas en hacer toda la implementación. Obviamente depende mucho del tamaño de la compañía, depende mucho del giro en el que estén, pero normalmente las implementaciones, gracias a que todo es software as a service, se puede habilitar en 2 o 3 clics y además sin reiniciar equipos y sin hacer mayor problema. Entonces, aquí la ventaja que vuelvo a mencionar es todo puede llevarse en paralelo. No necesariamente tiene que ser por fases. O bien, si ustedes quieren tener un mejor control, normalmente lo que se puede hacer es primero una evaluación de vulnerabilidades, la remediación de esas vulnerabilidades y una vez que ya está remediado todo eso, pueden empezar a la etapa del DLP. Perfecto. Eh, Tal vez otra pregunta. Al parecer no, Guillermo. ¿No? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. No sé si es que me pueden ayudar. Carlita, antes de pasar a la dinámica, perdóname que te corte, quiero mostrarles cuáles son los premios que vamos a ofrecer en esta dinámica en la que podrán participar. Les voy a mostrar la pantalla, por favor. Ahí están mirando mi pantalla, ¿verdad? Correcto. Ya, muy bien. Entonces, tenemos, ay no, perdón, estoy en la agenda. Esta. Muy bien, entonces tenemos 3 premios. El primero va a ser una suscripción a Acronis Advanced Cloud Backup por 6 meses gratuitos. El segundo va a ser la suscripción a Acronis Cyber Protect Cloud con 2 meses gratuitos. Y el tercero, un premio de consuelo, un parlante Bluetooth para la persona ganadora. Así que ahí sí, Carlita, te paso para que podamos iniciar la dinámica. Es apenas 3 preguntitas. Les invitamos a todos los asistentes a que puedan participar. Perfecto. En este momento les voy a enviar por medio del chat el link para que puedan acceder a la dinámica, por favor. Y en este momento les presento mi pantalla. Son solo 3 preguntitas, muy fáciles. Esperemos unos minutitos hasta que se unan los jugadores y empiezo a indicarles las preguntas.
¿Cuántos asistentes tenemos para esperar? Estamos 4 asistentes, 5. Esperemos unos 10 segunditos, unos 20 segunditos para que se puedan conectar los demás. A ver, si se animan, ya desertó uno. Valdría la pena que esté un hito más para ver si hay competencia ahí. Bueno, creo que vamos a comenzar, Carlita, ¿no? Perfecto. Hay premio seguro. Perfecto. La primera pregunta es, seleccione 2 palabras clave para la identificación de la documentación restringida. Hay privada confidencial, ultra secreta, distribuir bajo su propio riesgo, clasificación C, no enviar o ninguno. Perfecto. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es del DLP de Acronis para los datos de PI, datos de información de identificación personal, ¿cuántos idiomas están soportados? Tienen 5 segundos. La tercera pregunta. Las soluciones de Acronis Cyber Protect Cloud le ayudan a cumplir con las normativas de la Ley de Protección de Datos, ¿verdadero o falso? Listo. Eso sería, Nancita. Ya veríamos los resultados y nos pondríamos en contacto para los premios. Sí, pero ahí no se ve quién es el ganador todavía. Eso. Correcto. Si tenemos los datos en la herramienta, entonces les vamos a contactar a los ganadores y para poder apoyarles justamente en esta implementación de la prueba, ¿ok? Por nuestra parte, les queremos agradecer a todos los asistentes por este tiempo que hemos podido compartir y bueno, estamos a las órdenes en caso de requerir información adicional o también solicitar una demo de algún producto que sea de interés para ustedes. Buenas, también gracias al apoyo del equipo de LOL, principalmente a Guillermo por el apoyo en este evento y bueno, muy amables a todos por participar. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día a todos.